Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a esta clase abierta número 139 en esta semana de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Artes y Humanidades. Por ahí veo muchas caras amigas. Bienvenido, rector. Qué gusto verlo. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Hoy además también es un día pues muy especial para mí porque tengo el gusto de estar con mis colegas de muchos años. Ya les voy a contar un poco quiénes son, qué es lo que hacemos nosotros juntos todos los jueves desde hace ya un buen tiempo y desde más tiempo aún trabajando y pensando en conjunto sobre temas que vinculan a la filosofía y a la literatura en el mundo antiguo, que son como nuestros intereses principales. Pues sin más, voy a empezar a contarles quiénes conforman el seminario Peiras, no necesariamente el grupo Peiras, también por ahí veo otros peirásticos que no están siempre en el seminario. Bienvenidos también a ellos, por ahí los iremos saludando. Y les cuento un poco, pues, la ventaja de este trabajo, la manera en la que yo lo concibo y pues también creo que es una oportunidad para nosotros celebrar nuestro cumpleaños 20 este año. Entonces les voy a compartir la agenda para el día de hoy porque vamos a hablar muchos. Entonces, para que sepan qué vamos a hacer un esfuerzo enorme porque la brevedad no es una de nuestras cualidades, pero haremos lo posible para poder conversar todos un ratito hoy. Les voy a presentar el seminario Peiras, luego los voy a dejar con nuestro líder de grupo, Alfonso Correa. Alfonso Correa nos va a hablar sobre esto maravilloso que se titula Un chiste malintencionado más, las observaciones sobre un fragmento de la biografía de Sócrates de Aristoxeno. Luego Carolina Sánchez que nos acompaña desde Cartagena, nos va a hablar de los filósofos esporádicos, de una categorización doxográfica e historiográfica muy relevante en nuestras preocupaciones sobre las vidas de los filósofos. Y finalmente, a lo último siempre lo mejor, Germán Meléndez Acuña, profesor querido de varios de nosotros, colega y amigo cercano, que nos va a hablar de Nietzsche, de una lectura que nos ha permitido en los últimos años también conocer mucho de esa manera doxográfica que tiene Nietzsche de trabajar a los filósofos que él llama preplatónicos. Como les decía, voy a hablarles un poco del seminario Peiras, ¿sí? Y el seminario Peiras, pues estamos nosotros cuatro fundamentalmente, tratamos de estar casi siempre todos y tenemos pues muchos alumnos que han pasado por allí en los últimos 10 años de los programas de filosofía de la Universidad Nacional, de los programas de posgrado de filosofía de la Universidad Nacional y del programa de posgrado del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes y ahora más recientemente, pues también de la maestría en estudios clásicos. Alfonso Correa Mota, que es la primera persona que va a hablar con nosotros sobre las amigas non santas de Sócrates. Es profesor de la Universidad Nacional, especialista en Aristóteles y, como les decía, nuestro líder de grupo. Germán Meléndez Acuña es también profesor de la Universidad Nacional de Colombia, profesor también especialista en el mundo antiguo, muy especialmente las figuras de Sócrates y de Aristóteles, pero como nos pasa un poco a todos, también tenemos por ahí nuestros dejos platónicos a veces, y Germán es sobre todo un especialista muy reconocido en Nietzsche y de este proyecto en especial que se llama Vida de Filósofos, del que les vamos a hablar un poquito hoy, pues ha salido un libro que esperamos que salga muy pronto a la luz, muy bueno, que Germán
escribió como su tesis doctoral a propósito de esta manera de trabajar la filosofía en Nietzsche. Y Carolina Sánchez, que es la joven de nuestro grupo, la que nos compone el promedio de edad. Carolina Sánchez es doctora en la Universidad Nacional de Colombia, filóloga de formación, es como nuestra fortaleza por ese lado. En este momento profesora de la Universidad de Cartagena, ha tenido muchos vínculos con la Universidad de los Andes, en especial en el grupo de latín, del que también tuve la oportunidad de hablarles en el pasado, no muy lejano, en este mismo espacio, y que les invito pues también a conocer ese grupo de latín que tiene una composición un poco semejante a cómo funciona este. ¿Qué es el seminario Peiras y cuándo surge? Como les decía hace un rato, se aproxima también nuestro cumpleaños número 20 en el año 2001, por iniciativa de un colega mío de la universidad y de Alfonso Correa. Se formó el grupo Peiras, éramos unos estudiantes en ese momento de la maestría y un joven profesor que nos recibía con nuestras inquietudes aristotélicas de ese momento, y quisimos formar pues un grupo de investigación cuando eso estaba apenas naciendo en Colombia al llamado de conciencias, y desde ese momento pues nosotros hemos venido trabajando fuertemente de manera muy cercana, y en los últimos 10 años pues de manera muy constante, todos los jueves a las 4 de la tarde, ocasionalmente como un curso de posgrado compartido, esas ocasiones que tengo mencionadas allí abajo, desde 2010. Y a propósito de eso, pues surge el Seminario Peiras, un lugar donde se conjugan nuestros estudiantes, nuestros intereses de investigación en ese momento, de escritura en algunos también, de exploración. Creo que lo que tiene más de ventajoso ese seminario es que permite a nuestras mentes continuar vivas, estudiando y progresando semana a semana. Es un espacio interesante porque los estudiantes discuten con nosotros, y creo que funciona realmente como un seminario en el que todos tenemos pues alguna participación real. Dentro de esa iniciativa, en el año 2013 formulamos un par de proyectos de investigación, uno sobre el placer y otro sobre las vidas de los filósofos. Y este de las vidas de los filósofos pues nos ha perseguido por los últimos años. Creo que gracias a que Germán y yo no lo dejamos morir, nos mantiene todo el tiempo trabajando conjuntamente. Yo en especial le tengo cariño a ese proyecto por lo primero que les quiero contar, que tiene que ver con el lugar que tiene una investigación literaria en el marco de una aproximación filosófica. Y quiero yo hacer una breve intervenciones de mis colegas haciendo una reflexión sobre esa estrategia. De una manera muy consciente, en el mundo antiguo hay elecciones estilísticas, elecciones retóricas y literarias estilísticas que forman parte de las estrategias filosóficas que esgrimen estos pensadores. Ese es el caso de Platón. Se ha discutido mucho a propósito de ese caso muy específicamente. La elección del diálogo como herramienta filosófica pues no nos deja lugar a dudas. Es también el caso de Séneca, es también el caso de la mayor parte de los estoicos romanos del Imperio Romano que conservamos: Epicteto, Marco Aurelio, por ejemplo, Arrio Dídimo, Musonio Rufo, etcétera. Pero también fue muy frecuentemente el caso de algunos filósofos de los que no conservamos tanto sus doctrinas, y en cambio sí conservamos un libro muy peculiar, un libro
bastante desdeñado en la historia de la filosofía, que es la vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, y muy aprovechado para hacer chistes y sacar chismes de los filósofos en la antigüedad. Y por ese mismo estar lleno de anécdota chusca y de chismes sobre la vida de los filósofos, pues fue abandonado por la filosofía positivista en el siglo XIX, y a pesar de que nos creemos lejos del positivismo por muchos de nuestros colegas contemporáneos que consideran que allí no puede haber filosofía. Sin embargo, nuestra hipótesis en ese proyecto de investigación era que muchas del planteamiento de esas vías filosóficas son la herramienta específica para mostrar cuál es el talante de la filosofía y la simbiosis entre vida y discurso que existe de manera muy relevante en el mundo antiguo y muy especial en ciertas filosofías. Yo tengo aquí, para dar esa introducción, el ejemplo de Diógenes el Cínico, ¿sí? El cínico, es decir, Diógenes, digamos, el perruno, podríamos decir hoy en día, el Diógenes amigo de los perros, como lo ven ahí en ese hermoso cuadro de Jerome, de quien no conservamos ninguna de sus doctrinas escritas por propia mano, y aquellos libros donde tenemos un poco de cinismo son libros que son fuertemente revestidos por un talante literario que los ha hecho poco estudiados. Una de las dos anécdotas más relevantes, que son algunas de las que está contando allí el pasaje de Diógenes que traigo, tiene que ver con que Diógenes pues vivía en ese barril que es famoso y se hace célebre iconográficamente por el barril con esa lamparita nomás y sus amigos perros. Y ese tipo de actitudes constituyen, a mi juicio, su filosofía. Su filosofía se sustenta y se demuestra en un cierto performance que constituyen sus anécdotas. De ahí que la vida del filósofo sea la filosofía del filósofo. Termino, por ejemplo, con la que ilustra el bajorrelieve que tienen abajo del encuentro de Alejandro y Diógenes el Cínico, otra de sus anécdotas que ha hecho carrera literaria y, como decía hace un momento, iconográfica. Y pensamos que es simplemente un chisme seguramente ahora sí biográfico en sentido estricto, es decir, un hecho de la historia de la vida de Diógenes el Cínico, que despreció las ofertas de Alejandro Magno, en ese momento el hombre más poderoso del mundo, simplemente porque estaba tapando el sol. Sin embargo, allí también hay la doctrina muy fuerte del cinismo, de vivir conforme con la naturaleza sin importar ninguna de aquellas cosas que el cínico considera realmente no naturales, como el poder político o el poder económico. Como les decía, esa convivencia entre estrategia literaria para hacer vívidas esas escenas de modo que se conviertan en el punto de recordación de una doctrina, como decíamos hace un momento, que se conviertan en un mitema lo suficientemente fuerte para convertirse en iconográfico, pues son en algún sentido la potencia de esa estrategia de hacer filosofía contando la vida del filósofo. Voy a darle paso a Alfonso, que nos va a contar sobre la vida íntima de Sócrates. Entonces, como hemos trabajado siempre, creo que no dije nada de la logística. En un momento, Alfonso expone, y si ustedes quieren pueden ir poniendo preguntas en el chat. Yo si las veo muy puntuales, se las lanzo a Alfonso, y si no las voy guardando, no piensen que las voy a dejar olvidadas, y al final vuelvo y le planteo las preguntas. Muchas, Alfonsito, muchas gracias, Andrea. bienvenido. Este encuentro, aquí está la presentación. Me toca abrir la preferencia de sistema, disculpen un segundo.
ver, perdón un segundo. Listo, venga, vuelvo a intentar entonces. Aquí está. Compartir. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor, Ok. correctamente. Bueno, entonces comencemos. Yo les voy a hablar de una obra que se conserva parcialmente de Aristoxeno. Aristoxeno es un filósofo peripatético, pero con clarísimas influencias pitagóricas. Tal vez por eso mismo se lo conoce dentro de la historia de la filosofía y la historia de la ciencia, más que como filósofo, como un gran creador, como un gran teórico musical. Hay un texto muy célebre que se llama Los elementos de armonía, que sigue siendo una de de las fuentes principales para todo lo que tiene que ver con teoría musical, pero además, de acuerdo con todos los especialistas, Aristoxeno fue uno de los creadores, si no el creador directamente, de ese género filosófico literario que es el de las vidas de los filósofos. De hecho, se conservan fragmentariamente al menos fragmentos de texto, de vidas de Pitágoras, Arquitas, Platón, y yo me quiero ocupar hoy de una de las más discutidas y problemáticas, que es la vida de Sócrates. Perdón, paso. En términos generales, el juicio que los especialistas han tendido sobre la biografía de Sócrates de Aristoxeno es muy negativo. Es decir, casi todo el mundo lo considera simplemente una persona enemigo de Sócrates, que se dedicó a colectar evidencia para desprestigiarlo en todo sentido. Es una interpretación que uno encuentra en prácticamente toda la crítica especializada desde mediados del siglo XIX hasta muy recientemente. Estamos hablando de nombres pesados como Gompertz, Verli, que es el editor. Ahorita vamos a tener que hablar un poco más de Verli. El gran Barnett, el editor de Platón, que lo califica de un colportador de escándalos generalizado en lo que tiene que ver con Sócrates. Y hay solamente dos excepciones, una de un señor von Mess de 1916 y otra mucho más recientemente de Hoffman, que editó recientemente los fragmentos de Aristoxeno. Yo aquí quisiera ocuparme y evaluar precisamente uno de esos fragmentos que ha alimentado enormemente esa consideración negativa del trabajo de Aristoxeno sobre Sócrates, que es un texto sacado de La cura de las enfermedades griegas de Teodoreto de Ciro, uno de los padres de la iglesia. Este es un texto, como muchos de los textos apologéticos, donde Teodoreto se encarga de desprestigiar a la filosofía griega. En particular, una de las estrategias típicas es la de mostrar cómo llevaban una vida inmoral, ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que todo indica que Teodoreto no tuvo acceso a la biografía de Aristoxeno, sino que está citando a Porfirio, el famoso filósofo neoplatónico, un texto que también se conserva solo fragmentariamente, que es la historia de la filosofía de Porfirio. Entonces, les voy a presentar en primer lugar el pequeño pasaje que vamos a discutir y luego voy a coger punto por punto. El texto es el siguiente. Les cito arriba el griego y abajo mi traducción del español. Lo leo rápidamente solamente como para dar todo el contexto. Habiendo expuesto Porfirio, se supone, basándose en Aristoxeno, otras cosas semejantes,
lo muestra también a Sócrates, hay que suponer, como sometido a la lujuria. Dice lo siguiente: era muy impetuoso en lo que respecta al uso de los placeres sexuales, pero sin admitir injusticia, pues solo intimaba con sus esposas o con prostitutas. Tenía dos mujeres simultáneamente: Antipa, ciudadana y de alguna manera la más común de las dos, y Mirto, hija de Aristides y nieta de Lisímaco. A Antipa la tomó como su mujer cuando ella se le unió y de ella nació Lamprocles. A Mirto, en cambio, la hizo su mujer por matrimonio y de ella nacieron Sofronisco y Meneceno. Entonces voy a coger sección por sección, las que están separadas ahí con A, B, C, y voy a ir haciendo ciertos comentarios con respecto al texto. Entonces ocupémonos primero, si les parece, de la acusación de Teodoreto. Y habiendo expuesto Porfirio, basándose en Aristoxeno, otras cosas semejantes, también lo muestra Sócrates sometido a la lujuria. Y dice lo siguiente: lo primero es una advertencia, y es que eh, tenemos dos testigos distintos, ¿sí? Entonces, las fuentes de manipulación de la cita son muy grandes, y la manipulación, por tanto, es muy posible. En todo caso, aquí se trata muy claramente de un diagnóstico, de una acusación, si quieren ustedes, como lo estoy calificando en la diapositiva, de una acusación que emite únicamente Teodoreto. Es decir, no podemos atribuir el hecho de que se diga que Sócrates está sometido, es un esclavo de la lujuria, no se lo podemos atribuir ni a Porfirio ni a Aristoxeno. De hecho, lo que sigue es introducido como si se tratara de una cita. Dice lo siguiente. Entonces, pasemos a la siguiente sección. Esa acusación de alienación sexual, si quieren, llamémosla así, va a ser inmediatamente justificada, y justificada precisamente gracias a la cita cuyo origen en últimas es Aristoxeno. Y hay dos motivos, se está justificando por dos motivos generales. Hablaré de la primera justificación y de la segunda justificación, y este pasaje está presentando la primera justificación. Volvámoslo a leer rápidamente. Sócrates, pues, era muy impetuoso en lo que respecta al uso de los placeres sexuales, pero sin admitir injusticia, pues usaba a sus esposas o a prostitutas. Eh, lo estoy dividiendo analíticamente en tres elementos distintos, coordinados entre sí, pero que me parece que son importantes de distinguir. En particular, ya van a ver, porque hay algunos que no le vamos a poder atribuir a Aristoxeno directamente. Comencemos con el primer elemento. Hoffman, que es el último editor de los fragmentos, piensa que se trata meramente de una impetuosidad que tiene que ver con el deseo sexual. Yo creo que no es solamente una cuestión de deseo, sino una cuestión de prácticas. Así es como entiendo esa fórmula un tanto complicada, un tanto Foucaultiana, avant la lettre, de Aphrodisian Heresis, de uso de los deseos sexuales. Yo tengo la impresión de que lo que nos está diciendo es que tenía una práctica sexual muy abundante, Sócrates. El segundo elemento introduce una restricción con respecto a esas prácticas sexuales. Lo que nos está diciendo el segundo elemento es que, a pesar de la abundancia en las prácticas sexuales, Sócrates no caía en actos ilegales. Es decir, Sócrates muy claramente no podía ser acusado de violador, o de adúltero, ambos claramente delitos en el marco de la ley ateniense. Para el tercer elemento tengo que detenerme un poco más. El tercer elemento está justificando en qué sentido la actividad sexual abundante de Sócrates no era una actividad sexual ilegal. Y lo que nos está diciendo es que no lo era porque solo realizaba las prácticas sexuales con las mujeres, dice literalmente, y con el término griego es comunes, y las comunes.
El primer punto importante aquí es que Verli, del que les anuncié que teníamos que hablar un momento, que es el editor de todos, del conjunto de fragmentos, el primer editor del conjunto de fragmentos del Peripatos, considera que este tercer elemento no hace parte de la cita de Aristoxeno, y yo creo que tiene razón, pero eso lo explicaré un poco más adelante. El segundo problema grande en el texto tiene que ver con el calificativo, la palabra comunes, koinai. No es muy claro exactamente qué es lo que quiere decir y hay al menos tres posibilidades que están en juego. La primera, que es la más general, la más generalizada y la que yo mismo adopto, al menos en la traducción que les propuse, es que las comunes, las mujeres comunes eran propiamente prostitutas. La segunda, que deriva del comentario de Hoffman a este texto, lo que sostiene es que se trata más de un estatus legal, de un estatus legal. Se trataba no de mujeres comunes, las mujeres eran comunes en el sentido en que eran disponibles legalmente, es decir, tenían la edad adaptada para tener relaciones sexuales por un lado, y por otro lado, cosa muy importante en el mundo griego, no estaban casadas. Eso me parece que es una opción que es viable en mucho sentido para entender lo que este texto quiere explicar, pero me parece poco convincente en el sentido en que no encuentro muchos testimonios que determinen el carácter común de las mujeres de esta manera. El tercero, que me parece que hay que descartar finalmente, una mujer común o un hombre común, ahí no habría diferencia, se trataría de un hombre de baja estirpe, es decir, estaríamos suponiendo el pueblo común y silvestre a los nobles y ricos. Yo creo que ese está descartado porque este no estaría justificando directamente lo que quiere justificar, es decir, una mujer casada de baja estirpe, si Sócrates tenía relaciones sexuales con ella, estaría cometiendo un delito, luego entonces no cabe por sí mismo. El segundo comentario importante es la referencia a las esposas. Literalmente el texto dice las esposas, pero yo les traduje sus esposas y tengo la impresión de que hay que traducir así, que hay que suponer ese genitivo simple y llanamente porque si se habla de las esposas y se puede suponer las esposas de los demás, lo que estaríamos es atribuyéndole a Sócrates un delito y eso no es lo que quiere hacer este texto. Ahora, antes de pasar a las secciones siguientes, déjenme entonces evaluar esta primera justificación. En primer lugar, dentro de la agenda que explícitamente Teodoreto ha planteado. Acuérdense ustedes, aquí estamos, Teodoreto acusa a Sócrates de ser un alienado sexual y entonces saca la cita para poner en evidencia que se trata de un alienado sexual. Eh, esa justificación vale siempre y cuando uno pueda suponer que la hiperactividad sexual, para llamarla de alguna manera, es un ejemplo contundente, claro, indiscutible de alienación sexual. Y es claro, no creo que haya discusión de que eso es lo que supone Teodoreto, es el tipo de vínculo que él está estableciendo. No tengo ningún elemento con esta cita para determinar qué es lo que puede opinar Porfirio, que es la fuente intermediaria al respecto. Pero lo que sí creo, de lo que sí estoy seguro, es que si le atribuimos esta cita a Aristoxeno, me parece muy dudoso que se pueda sugerir que Aristoxeno estuviera de acuerdo en que Sócrates era un alienado sexual, en el sentido en que la cita misma se encarga de poner en evidencia de que había límites para esas prácticas sexuales. Y me parece muy extraño que uno pueda suponer que un alienado se ciña a la ley. Otra manera de justificar o de evaluar esta justificación, disculpen, sería tomando el tercer elemento que acabo de explicar y mostrando y viendo a ver si se ciñe a la agenda de Teodoreto. Es decir, si la bigamia, entre comillas, es importante, la bigamia ya van a ver por qué, en las comillas ya van a ver por qué, y el trato con prostitutas son ejemplos indiscutibles de alienación sexual. Y es claro, para Teodoreto lo son, ¿sí?
Para Porfirio, si entendemos, si adoptamos la tesis de Berli, de acuerdo con la cual hay que excluir ese pasaje del testimonio propiamente de Aristoxeno, no creo que pueda calificarse tales prácticas como un caso concreto de alienación sexual, dado que a la hora de la verdad eso se está poniendo en evidencia, lo que está poniendo en evidencia es que la actividad sexual de Sócrates era legal, entonces no creo, me parecería bastante incoherente. Y finalmente, uno podría sostener exactamente lo mismo, pero en el caso de Aristoxeno, si Berli no tiene razón en el hecho de sacar ese elemento de la primera justificación. Ahora, salgámonos un instante de la agenda explícita de Teoreto, es decir, la puesta en evidencia de que Sócrates es un alienado sexual, y hagamos una pregunta un tanto más general que también de alguna manera hace parte de la agenda de Teodoreto. Como les dije hace un momentico, Teodoreto quiere mostrar que los griegos y sus filósofos eran inmorales. Entonces la pregunta es, ¿es suficiente esto para mostrar a Sócrates como alguien que es moralmente censurable? Pues no hay discusión, Teodoreto lo sostiene, es lo que está más o menos sosteniendo, y uno podría decir que tal vez Porfirio y Aristoxeno también estarían suponiendo algo semejante. En ese caso, el que nos interesa es Aristoxeno, deberíamos decir que Aristoxeno está transmitiendo un chisme malintencionado. Ahora bien, eh, hay que tener en cuenta que el resto del texto lo único que va a desarrollar es el motivo de la bigamia. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si Berli tiene razón, y como ya les anticipé, yo creo que la tiene, Aristoxeno solo podría ser parcialmente responsable de ese chisme. No tendría nada que ver con el problema o no problema, eso es lo que estamos aquí hablando, del trato con prostitutas. De lo único que podríamos decir es que Aristoxeno está transmitiendo el chisme de que Sócrates era bígamo. Entonces, para responder a este problema, pasemos a la siguiente sección. La siguiente sección es el segundo motivo justificatorio y lo vuelvo a leer para tenerlo fresco y consiste en lo siguiente. Sócrates pues tenía dos mujeres simultáneamente. Antipa, ciudadana y de alguna manera la más común de las dos, y Mirto, hija de Aristides y nieta de Lisímaco. A Antipa la tomó como su mujer cuando ella se le unió y de ella nació Lamprocles con Mirto, en cambio se casó y de ella nacieron Sofronisco y Meneceo. El texto es lo suficientemente explícito como para permitirnos distinguir claramente a ambas mujeres. Nos las distinguen primero por los hijos, cosa muy importante en el marco en el marco de la ley ateniense. Nos las distinguen también, esto es muy importante, por el tipo de vínculo legal que tenía Sócrates con ambas. Antipa es presentada como la concubina de Sócrates, la concubina de hecho de Sócrates, mientras que de Mirto se dice que hubo un matrimonio, hubo una ceremonia matrimonial. Si es el caso, es claro que la bigamia y la acusación de bigamia, que tiene una larga historia en el caso de Sócrates, no podría ser el caso. Es lo que constata, y creo que tiene toda la razón Hoffman en el texto del que les hablaba. El problema, uno de los principales problemas del texto, de nuevo, es el uso de ese atributo común, en particular en su forma comparativa. Antipa es dicha que esa era la más común de las dos. Antes habíamos distinguido tres sentidos para ese atributo, y aquí creo que hay los dos que habían funcionado antes que hay que descartar. Es decir, no se puede tratar de más común en el sentido de que sea una prostituta, ni que sea disponible legalmente, simple y llanamente porque para ninguno de los dos caben los comparativos, ¿sí? Creo que la opción más interesante la propuso un señor que se llama Fitton hace unos años. Consiste en decir que lo que se está poniendo en evidencia simple y llanamente es que la que tenía peor cuna de las dos
era Jantipa. Es decir, que la frase lo que estaría haciendo, el atributo lo que estaría es haciéndole un contrapeso a esos familiares ilustres de Mirto, que son dos generales famosísimos atenienses. Luego, entonces, creo que en este caso común tiene el sentido de no de alta cuna, de baja calaña, o como ustedes quieran determinarlo. Es una consideración meramente sociológica. Si ese es el caso, si aquí tenemos que darle al adjetivo común un sentido y una línea antes tuvimos que darle otro sentido para entender la argumentación que nos está presentando el texto, a mí me da la impresión, lo podemos discutir ahora, seguramente Carolina tendrá cosas que criticarle a esta posición, a mí me parece que este es un marcador muy claro de incoherencia y discontinuidad discursiva. Y en la medida en que es un marcador de incoherencia y discontinuidad discursiva, me parece que es un marcador de intervención. Es decir, que como suponía Berli, esto no es del propio autor. Lo que supone Berli es que esto es una glosa, una explicación hecha por Porfirio mismo. Eh, Además, hay que tener en cuenta de que más adelante no se volverá a hablar nunca de prostitutas y que cuando Teodoreto en su texto retoma esa idea para volver a insistir sobre la inmoralidad socrática, solo se la atribuirá exclusivamente a Porfirio. Eh, Finalmente, en la medida en que se trate de una explicación, como ya dije, tiene toda la apariencia de una glosa. Por lo tanto, creo que parece sensato que haya adoptar la tesis de Berli, y si hay que adoptar la tesis de Berli, la cuestión de la inmoralidad socrática solo tiene que ver con lo que llamaré en adelante, no creo que sea apropiado, pero es para oponerlo a la bigamia, el poliamor socrático. Es decir, Sócrates tenía dos relaciones estables de las cuales resultaron hijos, pero eran dos relaciones que no tenían jurídicamente el mismo estatus. Eh, Hagámonos ahora de nuevo la pregunta de si ese poliamor socrático es presentado como un caso claro y contundente de inmoralidad por parte de Aristoxeno. ¿Sí? Si es el caso, se trataría de un chisme, en eso estamos de acuerdo, pero se trataría de un chisme que, que tendría a los ojos de Aristoxeno mucha autoridad, porque todas las fuentes coinciden en decir que el origen de ese comentario es Aristóteles mismo. ¿Sí? Hay dos fuentes, Ateneo y Diógenes Laercio, no tenemos tiempo de examinarlas, que ponen en evidencia que Aristóteles en un tratado sobre se llama Sobre la nobleza, presenta el caso de Sócrates. Eso es lo primero. Entonces no se trataría de un chisme malintencionado del cual se le puede atribuir la creación a Aristoxeno mismo. Y sin embargo, creo que hay muy buenas razones para dudar de que esa fuera la intención por parte de Aristóteles y de Aristoxeno, obviamente. Uh, Tampoco vamos a examinar esos textos, pero las fuentes mismas, y es un hecho, algo debatido, estuve revisando algo de bibliografía recientemente, digamos que no hay certeza de que se trate de algo real, pero las mismas fuentes arguyen que en la época de Sócrates se sacó un decreto, yo lo llamo aquí el decreto poliamoroso, pero eso es un decreto de acuerdo con el cual se invitaba o se obligaba prácticamente a los ciudadanos atenienses a tener más de una relación de la cual resultaran hijos, todo ello porque de las guerras del Peloponeso había resultado una baja enorme en la cantidad de hombres. No es muy claro que el decreto haya existido, pero si es el caso, miren ustedes que se nos estaría presentando no a Sócrates como inmoral, sino a Sócrates como un patriota, como alguien que estaba cumpliendo con una obligación estatal. Pero por otro lado, tampoco vamos a poder examinar ese texto, desafortunadamente. Hay suficientes elementos como para poner en evidencia que para la moralidad de la época, el hecho de tener más de una relación, incluso más de una relación de la cual resultaran hijos, no era algo que supusiera necesariamente una censura moral.
hay un texto muy famoso sacado de un discurso también muy famoso que constituye la principal fuente de nuestro conocimiento, por ejemplo, de la prostitución en la antigüedad, al menos en el ámbito ateniense, que es de un discurso atribuido antes a Demóstenes, pero hoy por hoy a Apolodoro, en principio contra Nera, en el cual se pone claramente, se pone en evidencia no solo que el trato con prostitutas no era algo inmoral, era algo relativamente corriente, sino también y sobre todo que el caso tener relaciones paralelas a las propiamente legalmente establecidas como matrimonio tampoco era algo que supusiera una censura moral. Permítame entonces concluir y si tenemos tiempo hago una coda, pero eso me lo determina Andrea. Es claro, pues, que la acusación de alienación sexual, así como la valoración moral negativa, son exclusivamente de Teodoreto. La fuente directa de Teodoreto, Porfirio, hasta donde pudimos ver, parte de mi exposición tuvo que ver con eso, tal vez esté alterando con glosas el texto de Aristoxeno. Lo único que hace el testimonio de Aristoxeno es constatar dos cosas. La primera es que Sócrates era hiperactivo sexualmente y la segunda que Sócrates mantuvo dos relaciones permanentes de las que resultaron hijos. Eh, no hay ningún tipo de vínculo explícito entre ambas constataciones. Eso es importante. En el texto mismo no se está sugiriendo que porque era hiperactivo sexual tenía dos relaciones matrimoniales, nada de eso. En segundo lugar, nada justifica a priori que hubiera una valoración moral negativa. Es decir, no es necesario, para utilizar la cita del autor del que les hablé ahorita, Barnett, que tengamos que suponer que Aristoxeno era una scandal monger, un colportador de escándalos. La pregunta que habría que hacerse entonces es, si no es necesariamente para denigrar de Sócrates, ¿por qué ambas constataciones? Entonces hay posibles respuestas, estas no son las únicas, pero uno podría suponer que la intención de Aristoxeno era la de presentar un hombre de carne y hueso, no la de hacer un panegírico de Sócrates. Esa podría ser una muy general, pero hay una filosóficamente interesante que me parece también que puede ser el caso, es decir, al menos en lo que se refiere a la primera constatación, a la hiperactividad sexual de Sócrates, tal vez Aristoxeno, el problema es que no tenemos más texto, lo que estaba tratando era establecer una filiación entre Sócrates y Aristipo, una filiación en su modo de vida que iba de la mano de una filiación teórica, obviamente, y todos saben, Aristipo es el primer y más grande hedonista de la antigüedad. Andrea, ¿tengo tiempo para una coda o paro ya? No, no tiene. En las Listo. preguntas si nos da, no la contrabandea. Muy bien, gracias. Caro, Carolina Sánchez de la Universidad de Cartagena, no, Caro, perdón. Estoy, sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, Carolina que nos va a hablar de los esporádicos. Adelante, Caro. listo, voy a tratar de ser muy breve. Vamos a pasar de los filósofos desenfrenados como Sócrates a los esporádicos y vamos a ver cómo hay un rasgo de carácter que puede ser interesante acá. Yo quisiera también presentarles una cosita. Alfonso, saque la... Me Eso, gustaría, listo. ya, sí, sí. Ya, Ya, listo, gracias. un momento porque ahora no pude. Bueno, efectivamente, como se anticipó, de lo que quiero hablar es de los... ¿Sí se ve la presentación? Sí. No. Sí, Liliana. Perfecto, Sí. perfecto. Ok. Voy a hablar de los filósofos esporádicos. Acá tenemos el texto de Diógenes Laercio, en el que se nos introduce esta categoría un poco extraña al final del libro octavo en el que se habló, pues digamos, de los pitagóricos. Entonces dice Diógenes, puesto que sobre los célebres pitagóricos ya hemos tratado completamente, ahora tratemos sobre los, como dicen, esporádicos. En primer lugar, se ha de hablar sobre Heráclito. Inicialmente yo me ocupé de esta categoría porque estaba muy interesada en ver qué era lo que hacía Heráclito allí,
por unas cuestiones que tienen que ver con la misma estructura del texto de Diógenes Laercio. Y luego me di cuenta que mi argumento, si bien podía estar muy interesante, era más interesante tener en cuenta lo que hace el tándem Heráclito y el otro filósofo esporádico que va a aparecer, que es Genófanes. Ahora, ¿por qué hablar de los esporádicos? Y justamente este sería lo que quiero defender, es que hay un rasgo de personalidad que introducen estos dos personajes en la entrada del libro noveno, que es importante para el desarrollo del libro noveno y que nos muestra que tiene incidencia en ese rasgo de personalidad tendrá incidencia en una actitud filosófica determinada. Para eso, voy a tratar de armar mi estructura de la siguiente manera. ¿Por qué los filósofos esporádicos merecerían o necesitarían de una explicación? Lo primero, porque hay un problema con las sucesiones anunciadas por Diógenes en su introducción. Él nos dijo, vamos a hablar por un lado de los itálicos y luego primero de los jonios y luego de los itálicos. Efectivamente cumple con su promesa en cierto punto, pero cuando está terminando su libro octavo, que ha estado consagrado a los pitagóricos, introduce a Heráclito como uno de los filósofos esporádicos y pues Heráclito en realidad nada tendría que hacer en una sucesión itálica, ¿no? Entonces habría que explicar al menos esa posición ahí. Ahora, también porque efectivamente, si hay algo interesante de estos filósofos esporádicos es que suponen una ruptura tajante con el tipo de hairesis de escuela que se nos había presentado en el libro octavo, en esa especie como de secta pitagórica en donde están involucradas una cantidad de rasgos propios, sí, de una fratría, de una secta. Acá nos vamos a presentar con unos filósofos que son completamente solitarios. Y la función de ese rasgo, entonces pienso que esas dos figuras, tanto Genófanes como Heráclito, tienen una función en la narrativa que se va a estructurar a lo largo del libro noveno. Como dije, esa introducción de Heráclito es interesante porque no tiene mucho que ver con las sucesiones, pero sí tiene que ver, digamos, con el talante que se va a presentar en el libro noveno y, bueno, el aporte que considero que tienen estas vidas, en particular la de Heráclito y la de Genófanes, o personalidades. Ahora, como Heráclito ya me había ocupado en otra oportunidad, voy a empezar hablando rápidamente de Genófanes, que es presentado en Diógenes Laercio de una manera muy escueta. Realmente su biografía es una cuestión muy, muy de pasada, pero al menos para efectos de lo que quiero decir, hay dos rasgos o me quiero concentrar en dos aspectos que aparecen al principio de su biografía. Primero, es un filósofo que se presenta con una relación dudosa tanto con los maestros como los discípulos. Entonces, por ejemplo, al comienzo de su biografía, Diógenes nos dice que según algunos no fue discípulo de nadie, ¿no? Un filósofo sin maestro, un filósofo que aparece sui generis. Después nos dice, bueno, de pronto sí pudo haber sido discípulo de otras personas, pero esa afiliación está de todas maneras en duda. Y en segundo lugar, más adelante, que es en la vida realmente de Parménides, se nos habla de su posible relación con su discípulo, ¿no? Entonces dice, de Genófanes fue discípulo Parménides de Lea, sin embargo, aunque fue su discípulo, no fue su seguidor. Entonces, hay dos elementos que nos presentan a Genófanes como teniendo problemas o cuyas relaciones, digamos, con sus discípulos y maestro están en duda. Y esto es algo que también va a aparecer en el caso de Heráclito. Fíjense ustedes que en esto el testimonio de Diógenes Laercio es mucho más consistente que con el resto de la tradición que tenemos de Heráclito, que en el caso de Genófanes, por ejemplo, se nos lo presenta como un filósofo completamente autodidacta, con un filósofo, digamos, que se había enseñado a sí mismo todas las cosas que hacía falta saber, que era un gran crítico de la tradición y de los famosos, de los llamados, digamos, educadores tradicionales de Grecia, de Homero, de Hesíodo, etcétera.
Y esto concuerda, como digo, con un fragmento, el fragmento 101, en el que haciendo uso de la máxima délfica, Heráclito nos dice, bueno, yo me investigué a mí mismo, ¿no? Eh, digamos, esta imagen de filósofo autodidacta también tiene eco en que es un filósofo sin escuela y sin discípulos. Acá la tradición es un poquito, digamos, complicada, pero lo que nos dice Diógenes Laercio, nos da una razón para esto, es que fue más que cualquier otro arrogante y despectivo, ¿no? O sea, a diferencia del Sócrates, digamos, desenfrenado, el que nos estaba hablando Alfonso, acá tenemos unos filósofos pues antipáticos, ¿no? Filósofos sin maestro, filósofos sin discípulo, filósofos arrogantes, filósofos despectivos. Y este rasgo de carácter que, digamos, ya en otra ocasión, como les digo, lo había yo vinculado más bien con un uso del lenguaje particular que va a aparecer como hilo conductor en todas las personalidades que están agrupadas en el libro noveno, que se presentan también como ancestros ilustres del escepticismo. En este caso, en conjunción con Genófanes, me parece que pueden estar mostrando una especie, digamos, de rasgo de carácter que es importante para este tipo, para la construcción de este tipo de actitud filosófica, y es el de la independencia. Tanto Genófanes como Heráclito van a ser presentados en el testimonio laerciano como críticos de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus sociedades, ¿no? En el caso de Heráclito, notablemente tenemos una serie de fragmentos que solamente son reportados por Diógenes Laercio, en los que aparentemente Heráclito hacía una crítica frontal, digamos, a la política de su Éfeso natal y a las costumbres de la época. Entonces, ese tipo, digamos, de independencia que les proporciona esa posibilidad de criticar costumbres, de criticar el statu quo, considero que puede estar configurando lo que más adelante se va a mostrar como una especie, sí, de actitud escéptica frente al compromiso con las costumbres como si fueran buenas o malas. Y esto me parece que se ve muy bien conjugado con la imagen de Genófanes, que además de todo se nos va a mostrar o se nos va a presentar por la tradición como uno de los filósofos ateos, ¿no? Como uno de los filósofos que cuestionan la existencia de la divinidad, que en una tradición, ¿no? Porque en otra sí nos aparece Genófanes como más comprometido con la defensa de un Dios único, de un Dios, digamos, con unas características muy específicas, no antropomórficas. Y bueno, esta configuración, digamos, de las vidas tanto de Heráclito como de Genófanes, entonces nos daría una explicación, primero, para lo primero que dije, que fue la posición que tiene tanto Heráclito como Genófanes en la cabeza del libro noveno de las vidas de Diógenes Laercio, justificaría el ingreso de Heráclito, que es un filósofo jonio, en una sucesión itálica, y adicional a eso nos anticiparía estos elementos, estos rasgos de carácter que van a constituir un hilo conductor en toda la narrativa del libro noveno y en toda la presentación del escepticismo antiguo. Muchísimas gracias por su paciencia, traté de ser lo más breve posible. Estamos muy bien. Por ahí hay una pregunta súper puntual que mientras que Germán se alista, le voy a pasar, Carolina. Nos pregunta Martín si esa interpretación de un filósofo autodidacta no presupone la idea de un individuo moderno, de uno que afirma su sí mismo como yo. Bueno, esa es una súper buena pregunta y de hecho Heráclito es una de esas figuras que inaugura un montón de cosas digamos, en la historia de la filosofía. Muchas de las personas han tratado de ver en Heráclito un referente justamente por esa afirmación de él con todas las letras. Yo pienso que es posible, no estoy muy segura si verlo como un individuo moderno, pero sí como una persona que está reafirmando
como su voz, su personalidad, incluso que se está adueñando del oráculo délfico, algo que se ha presentado como como algo muy fuerte por parte de Heráclito, ¿no? Poniendo el oráculo délfico, no como Sócrates, digamos, diciendo el oráculo délfico, el oráculo dice que yo soy el más sabio, sino él se está adueñando, él está haciendo suyo el oráculo. Entonces, pues podría ser interesante explorar una posibilidad de ese tipo. Gracias, Caro. Germán, Bueno, muchas gracias. Yo voy a intentar colocar un texto en pantalla. Vamos a ver si me va bien en eso. No sé. Germán Meléndez, como les anticipé, es profesor de la Universidad Nacional, nietzscheano de Hueso Colorado. Ah, no, creo que es que no estoy muy familiarizado con Zoom, entonces yo creo que... Germán, abajo en la parte de abajo le sale un panel que tiene un cuadrito verde con una flecha hacia arriba. Por ahí nos puede compartir la pantalla. Ok, Si tiene abierta su pantalla, ahí sí, perdí su video. un segundo. Bueno, como ven, el Zoom no es lo nuestro. Entonces, ahí estamos. Bueno, no, fracaso, pero no importa. Pero póngame su pantalla, porfa. Sí, listo. Su video. Bueno, Eso. entonces voy a hacer lo siguiente, voy a leer un texto que he escrito sobre todo con la intención de hacer más breve mi intervención y al final voy a exponer libremente una idea con la que quiero redondear el texto. Es un texto muy breve y pues lo que tengo escrito es realmente como una introducción a lo que luego voy a exponer de manera oral eh, y muy resumida. Bueno, entonces, a ver, en una primera sección quiero hablar de Nietzsche en su autobiografía, Ecce Homo, y pues mostrar cómo Nietzsche se presenta en su autobiografía de 1888 como historiador y psicólogo de los filósofos. Bueno, en varios lugares prominentes de sus escritos, Nietzsche se plantea una y otra vez la pregunta por la relación que en todo gran filósofo existe entre pensamiento y vida, entre la filosofía y el hombre detrás de ella, entre la doctrina o el sistema por un lado y la personalidad del filósofo por el otro. Nietzsche no solo plantea y responde esta pregunta de forma general, sin acudir a nombres propios, se la plantea y se la responde primeramente no solo como pregunta referente a ciertos filósofos en particular, sino referida también y ante todo respecto de su propia filosofía y su propia persona. De hecho, la última obra en la que Nietzsche alcanza a trabajar intensamente a finales de 1888, antes de su colapso definitivo en enero de 1889, es en su totalidad la respuesta más sopesada, más detenida y, claro, como corresponde, la más personal a esta pregunta por la relación entre pensamiento y vida. Me refiero a la obra que Nietzsche dicientemente tituló Ecce Homo, He aquí el hombre. Se trata, como quizás se lo sepa, de una muy llamativa y en todo caso muy singular autobiografía intelectual. Con ella pretende Nietzsche, como bien lo aclara en las primeras líneas, allanar el camino hacia la recta comprensión de, comillas, la más grave exigencia que jamás se le ha hecho a la humanidad, a saber, ya por fuera de comillas, lo que Nietzsche llamó la inversión de todos los valores.
La presentación de esta exigencia, tal y como Nietzsche la entiende, está necesariamente expuesta a profundos malentendidos, a inevitables confusiones que solo cree posible despejar por medio de una expresa presentación de sí mismo en respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Escuchadme, clama Nietzsche en cursivas al final del primer numeral del prólogo a Ecce Homo. Escuchadme, pues yo soy tal y tal. Sobre todo, no me confundáis con otros. Su autobiografía constituye no ya una condición para acceder a lo que pudiese significar su vida, sino constituye la esencial condición de legibilidad y de comprensibilidad de su obra misma, resumida aquí toda en la mencionada consigna de la inversión de los valores. Ahora bien, ¿cómo decide Nietzsche presentarse a la humanidad a la que con dicha exigencia se dirige? Al comienzo del segundo numeral del prólogo de Ecce Homo, se encuentra la afirmación de que él es justamente la naturaleza contraria a la que seguramente sus lectores desprevenidos estarían tentados a identificar en él. Nietzsche es, se apresura a decirlo, todo menos uno más de aquellos autoproclamados mejoradores de la humanidad. No es, más exactamente, uno de aquellos forjadores de ideales, de ídolos, como él aquí los llama, a los que correspondientemente solemos designar como idealistas. En esta dirección se orienta el esfuerzo de Nietzsche como su propio y primer biógrafo, en dirección a evitar en lo posible que se lo confunda con un idealista. Nietzsche no se limita, sin embargo, a la tarea puramente negativa de precisar con la mayor claridad posible y contra toda confusión quién no es él. Ya en el tercer numeral del prólogo citado, se nos presenta positivamente como aquel que, en la tentativa de, cito, contemplar las causas a partir de las cuales se ha moralizado e idealizado hasta ahora, hasta ahí la cita, ha logrado poner al descubierto la historia oculta de los filósofos, la psicología de sus grandes nombres. En esta condición de historiador y psicólogo de los filósofos, se nos presenta a sí mismo tácitamente como biógrafo de los filósofos, como el sutil indagador del tipo de vida del que respectivamente emerge el pensamiento de los grandes filósofos. Es en esta condición de biógrafo esencial de la filosofía que Nietzsche se encarga de mostrar cómo es que los ídolos, los ideales que los filósofos le han propuesto a la humanidad tienen, como suele decirse, y como Nietzsche mismo lo dice en el prólogo, pies de barro. Bueno, aquí viene un segundo numeral, muy breve también, que titulo El hombre es el estilo, una remisión a Zaratustra en Así habló Zaratustra. Esta obra, como algunos de ustedes saben, es una obra de 1883 a 1885, es una obra anterior a la que acabo de citar, que es Ecce Homo, que es el último escrito que alcanza a escribir Nietzsche en 1888, antes de su colapso en enero de 1889. Bueno, puede uno preguntarse, entonces, qué tan representativa, qué tan reveladora, qué tan veraz, qué tan consistente es esta imagen que Nietzsche nos ofrece de sí mismo al comienzo de su autobiografía. Esta imagen de sí como el historiador, el psicólogo, el biógrafo, digámoslo así, de los filósofos. Harto consistente y muy reveladora, diría yo, al menos según los altos estándares de veracidad que el mismo Nietzsche nos impone. Cabría preguntarse, para empezar, qué tanto coincide esta comprimida imagen de sí con la imagen que inmediatamente le sigue en Ecce Homo. Me refiero a la imagen que allí nos encontramos del archifamoso personaje del más conocido de sus escritos. Me refiero naturalmente a Zaratustra. Nietzsche nos remite aquí, al final del prólogo, a su autobiografía. Nietzsche nos remite aquí al tono que emana de la boca de Zaratustra. Un tono que Nietzsche define
en una palabra como alciónico. No voy a entrar aquí a definir lo que significa alciónico en este lugar. Es una manera de describir, como acabo de indicarlo, el tono que emana de la boca de Zaratustra, el personaje de su conocidísima obra. Es el tono de su discurso, es el tono del discurso de Zaratustra el que permite entonces distinguirlo tajantemente de su antítesis, del otro Zaratustra, del profeta, del fundador de una religión, del hombre de fe, en una palabra también utilizada por Nietzsche, del fanático. En conformidad con la ayuda de dos citas escogidas, directamente extraídas por él mismo, de Así habló Zaratustra, Nietzsche busca convencernos de que él habla no solo distinto, sino que es distinto. La palabra es aparece en cursiva en el original y alude sin duda al mismo ser de la pregunta inicial del prólogo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Nietzsche? Pues bien, Zaratustra no es un fanático, así como Nietzsche no es un idealista. Busca entonces Nietzsche superponer esta imagen sonora del Zaratustra al retrato que de sí mismo Nietzsche nos esbozaba en los primeros 3 numerales de su autobiografía. Así lo creo, en virtud de la identidad que como viejo lector de Nietzsche creo poder establecer a nombre suyo entre idealismo y fanatismo, no solo en Ecce Homo, sino en el resto de sus obras. Bueno, aquí originalmente, si tuviese yo un poquito más de tiempo del que realmente dispongo, hubiese querido yo introducir una breve sección en la que expondría un pensamiento que Nietzsche deja registrado en el numeral 6 de Más allá del bien y del mal, en el cual él nos dice que después de leer largamente, prolongadamente a los filósofos, él ha llegado a la conclusión de que toda gran filosofía es una autoconfesión involuntaria. Toda gran filosofía es una autoconfesión involuntaria. Creo que podría uno tomarse la libertad de traducir esta autoconfesión en autobiografía, tomando sobre todo en cuenta que algunas de las autobiografías de los grandes filósofos pues nos están transmitidas o nos han sido transmitidas como autoconfesiones. Es el caso pues de Agustín y de Rousseau. Y pues si uno le da crédito a Stanley Cavell como intérprete de Wittgenstein, incluso podría decirse que las investigaciones filosóficas son una gran autoconfesión. Es así, no tan involuntaria. Bueno, Nietzsche tiene entonces en esta otra época de su pensamiento, en 1886, que es la época en que escribe Más allá del bien y del mal, esta concepción de la filosofía como una especie de autoconfesión o autobiografía involuntaria del filósofo. Y Nietzsche como psicólogo, para conectar con lo que venía diciendo antes, y Nietzsche como psicólogo de los filósofos sería el encargado de traducirnos esas autoconfesiones involuntarias de manera que nosotros podamos entender con su ayuda claramente cuál es la vida que se encuentra detrás de la respectiva filosofía. Bueno, por último, introduzco aquí una sección cuarta a la que doy el siguiente título, Sistema y personalidad en los filósofos preplatónicos según el joven Nietzsche. Aquí hago referencia a un escrito de 1873. Ya en uno de sus escritos tempranos, encontramos en el joven Nietzsche al historiador y al psicólogo de los filósofos del que nos habla su autobiografía de 1888. En la introducción a su escrito inédito de 1873, La filosofía en la época trágica de los griegos, encontramos en Nietzsche a un historiador de la filosofía cuya tarea es la de, comillas,
traer a luz aquello que tenemos que amar y venerar y que ningún conocimiento posterior nos puede robar, a saber, traer a luz al gran hombre. Al gran hombre se sobreentiende, ya por fuera de la cita, al gran hombre que se haya alojado entonces en el gran filósofo. De lo que se trata para Nietzsche como historiador, entonces, como historiador de los filósofos, de la filosofía, de lo que se trata es de encontrar al gran hombre detrás del gran filósofo, una vez más. O en primer lugar, dado que estamos aquí en una obra mucho anterior a las que venía citando anteriormente. Para ello, para traer a luz al gran hombre que tenemos que amar y venerar, para traer como historiador a ese gran hombre, el historiador de la filosofía presocrática debe fijar aquel punto o aquellos mínimos puntos doctrinales del sistema de un filósofo a partir de los cuales sea posible inferir la personalidad del filósofo. Esto hay que hacerlo, sugiere Nietzsche, a la manera como los biógrafos y doxógrafos de la antigüedad lograban ofrecernos una imagen del hombre detrás del filósofo con el simple recurso a 3 elaboradas anécdotas. Aquí quiero detenerme un segundo para aclarar esta tácita referencia a obras como la de Diógenes Laercio. Quiero detenerme para hacer esta aclaración. Nietzsche piensa que los biodoxógrafos antiguos como Diógenes Laercio habían logrado llevar el arte de la biografía al punto, sí, al punto de, digamos, de condensación y de síntesis, ¿sí? En el que era posible, con la ayuda de 3 anécdotas, dejarnos un cuadro cabal y completo de la personalidad de un filósofo. Nietzsche no se propone hacer exactamente lo mismo. No es el propósito de Nietzsche tomar 3 anécdotas para reconstruir la personalidad del filósofo, sino, por analogía, utilizar 3 o 2 puntos doctrinales del sistema de un filósofo para reconstruir a partir de esos puntos doctrinales la personalidad del filósofo. Desde mi punto de vista, esto lo digo por fuera pues de la lectura de Nietzsche, desde mi punto de vista lo que intenta Nietzsche es de cierta manera convertirse no aquí en un lector de la doxografía de la antigüedad, sino convertirse él mismo en una especie de doxógrafo capaz de reproducir y reconstruir la vida del filósofo a partir de ciertos rasgos selectos de la doctrina del respectivo pensador. Ahora bien, todo esto lo dice Nietzsche en la introducción a la filosofía en la época trágica de los griegos, y uno esperaría que lo hubiese puesto en práctica a lo largo de todo el escrito. Y de hecho, pues una de las tareas interesantes que le quedan al lector en la lectura de la filosofía en la época trágica de los griegos es la de examinar hasta qué manera Nietzsche cumple con este programa que acabo de reproducir a partir de la introducción de la filosofía en la época trágica de los griegos. Ahora, libremente quisiera referirme al caso de Heráclito. En esta obra, sí, la filosofía en la época trágica de los griegos, Nietzsche presenta de manera sucesiva el pensamiento de algunos, no todos, claro está, de algunos de los filósofos preplatónicos, comenzando con Tales, a quien le dedica un numeral entero, siguiendo con Anaximandro, a quien también le dedica un numeral, y luego pasando a Heráclito, a quien le dedica 4 numerales enteros, siguiendo con Parménides y luego con Anaxágoras.
y bueno, dejando por fuera, al fin y al cabo se trata también de una obra inédita, inconclusa de Nietzsche, y que pues aún como inconclusa no tenía el propósito original de ser exhaustiva en su tratamiento de todos los filósofos que conocemos hoy como presocráticos. Entonces, pues quiero concentrarme en el caso particular de Heráclito y quiero pues para concluir, eh, mostrar cómo ya en 1873 logra uno reconocer, sí, en el joven Nietzsche a ese historiador y psicólogo de la filosofía, que se interesa sobre todo por establecer la particular relación que existe entre la vida del filósofo y su pensamiento. Em, Mostrar en particular cómo su pensamiento emerge de esa vida que hay que eh, retroinferir a partir de las doctrinas del filósofo o inferir hacia atrás, ¿sí? Desde las doctrinas. Bueno, entonces, aquí muy rápidamente me refiero a los numerales 5, 6, 7 y 8 de la filosofía en la época trágica dedicados a Heráclito para constatar lo siguiente. En efecto, Nietzsche trata de reconstruir las doctrinas centrales de Heráclito a partir de un número relativamente reducido de fragmentos de Heráclito, claro está, auténticos, los considerados auténticos entonces, antes de la edición de Diels y Krantz, porque Nietzsche es anterior a la edición que hoy citamos como la canónica de los fragmentos de los presocráticos, la edición de Diels y Krantz. Vuelvo y digo, Nietzsche escoge un conjunto relativamente delimitado de fragmentos y sin citarlos, por lo general aludiendo a ellos o a lo sumo parafraseándolos, Nietzsche logra entresacar dos doctrinas centrales dentro del pensamiento de Heráclito, que son, en sus palabras, la doctrina de la ley del devenir y la doctrina del juego en la necesidad. No me voy a detener en este momento a detallar en qué consiste cada doctrina, porque en este momento me interesa más, como creo que ya se viene advirtiendo, como el aspecto metodológico, llamémoslo así, de la aproximación que Nietzsche realiza a los filósofos como psicólogo e historiador desde su juventud hasta el final. Pues bueno, Nietzsche logra entresacar dos doctrinas que diría yo convergen al fin y al cabo en una sola, que es una doctrina de la justificación del devenir. Nietzsche encuentra esa doctrina de la justificación del devenir detrás de una muy conocida sentencia de Heráclito, en la que Heráclito pronuncia o profiere de manera lapidaria que todo es uno. Detrás de digamos, de ese pensamiento que al menos en alguna otra interpretación sería posible atribuirle a otros de los pensadores presocráticos, en esa aparentemente sencilla sentencia, todo es uno, Nietzsche encuentra alojada una doctrina de la justificación del devenir. Un devenir que había sido encontrado previamente por Anaximandro como injustificable. Al fin y al cabo, como injusto, ¿sí? El devenir trasluce una patente injusticia para Anaximandro. Justamente la doctrina de la justificación del devenir en Heráclito, según Nietzsche, es una doctrina que busca, por el contrario, exhibir cómo el devenir es justicia y cómo el devenir es ley, y es una ley divina, que los hombres difícilmente captan, pero que Heráclito sí, como un ser excepcional, sí, entre
todo el adormecimiento de los hombres es capaz de captar en su lucidez. Bueno, habiendo identificado esto como la doctrina de Heráclito, como la doctrina central de Heráclito, Nietzsche busca entonces, él como historiador, dejar registro o más bien hacer eco de lo que él concibe que es la tarea fundamental de la filosofía griega y concretamente la filosofía preplatónica, que es, en sus palabras, la retención de lo sublime. Utilizo esa expresión un poco oscura, sí, para designar con ella, como lo hace Nietzsche, la tarea que intentan cumplir todos los filósofos preplatónicos según el joven Nietzsche. Todos ellos tratarían de obrar una retención de lo sublime. Por lo sublime hay que entender aquí lo elevado, lo grande. No voy a entrar más en detalle, es un término que merece pues una buena exégesis, o merecería una buena exégesis en otro contexto. Pero pues me valgo de esa expresión, sí, o de esa manera de caracterizar la filosofía como retención de lo sublime para dejar entonces aquí una simple constancia de que a esa retención de lo sublime por parte de los filósofos preplatónicos y en particular por parte de Heráclito, a esa retención de lo sublime le corresponde una adecuada expresión estilística. Esa expresión estilística, y aquí vuelve el tema del estilo que ya encontramos en Ecce Homo, en esa referencia al tono en que habla Zaratustra, en así habló Zaratustra. Esa expresión estilística es en el caso de Heráclito esa escritura oracular, pues esa escritura enigmática, lapidaria, profética, en una palabra délfica de Heráclito. Y tal y como Nietzsche lo hace con su propia filosofía en Ecce Homo, al intentar colegir cuál es el hombre que se encuentra detrás de los discursos de Zaratustra, valiéndose para ello del tono en que están proferidos esos discursos. Asimismo, el joven Nietzsche ya le daba en su momento una importancia inmensa en esta tarea historiográfica de captar el hombre o de llegar hasta el hombre detrás de la respectiva filosofía. Le daba una importancia enorme, digo, al estilo. Y así ocurre también en este texto temprano de Nietzsche, La filosofía en la época trágica de los griegos. Pues bien, detrás tanto de esta doctrina que acabo de presentar, ¿sí? Como detrás de esta manera de expresarla, de vertirla, sí, una manera que Nietzsche caracteriza como oracular, enigmática. Nietzsche alcanza a colegir dos rasgos fundamentales de Heráclito, el hombre. Y aquí ya voy terminando. Por medio, digamos, no voy a intentar en este momento justificar estas conclusiones a las que llega Nietzsche mediante este doble procedimiento de identificar una parte selecta de la doctrina de un filósofo, asociarla a un respectivo tono estilístico en que está expresada esa doctrina, para luego finalmente inferir la personalidad del filósofo, sin entrar en los detalles, pero para que se vea que digamos, es este el procedimiento, justamente el procedimiento que sigue Nietzsche en la filosofía en la época trágica de los griegos. Quisiera entonces concluir diciendo que Nietzsche, por una parte, ya en el último numeral de su interpretación de Heráclito en la filosofía en la época trágica, en el numeral octavo, pues,
Nietzsche nos habla de Heráclito como un hombre caracterizado por un orgullo inmenso. Este es entonces, yo diría que sí, es el primer rasgo de personalidad que Nietzsche destaca en Heráclito. Lo destaca no sin anotar que es un rasgo que él comparte, eh, aunque no en la misma medida, comparte con los demás filósofos preplatónicos. El orgullo es un rasgo del filósofo preplatónico, pero Heráclito es en esto paradigmático, arquetípico. Eh, y en segundo lugar, y esto pues daría para hablar mucho, pero pues, desgraciadamente el tiempo es aquí corto. En segundo lugar, Nietzsche se pronuncia con base en su exégesis del pensamiento de Heráclito, se pronuncia en contra de la vieja imagen de Heráclito como un filósofo sombrío, apesadumbrado, lloroso, tenebrosa y negramente bilioso, pesimista y hasta odioso. En una palabra, la imagen de Heráclito como filósofo melancólico, ¿sí? Nietzsche se vuelca contra esa vieja interpretación de Heráclito y de su personalidad melancólica para defender la idea con base en su estilo y con base en su doctrina de que Heráclito, por el contrario, estaba imbuido, no de un negro pesimismo y de una profunda melancolía, sino de un alegre asombro frente a ese devenir que su filosofía logra exitosamente justificar por medio de la doctrina del todo es uno. Bueno, eso era lo que quería presentar. Yo no sé, me imagino que me habré pasado por lo menos unos 10 minutos más allá de mi tiempo permitido, pero Andrea ya está acostumbrada a permitirme ese tipo de transgresiones, entonces aquí voy a parar. Bueno, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos. Por ahí tengo una pregunta que nos dejaron en el chat. No sé si hay alguien más que quiera de pronto hacer alguna de viva voz, pues nos podemos pasar otros 5 minutos para escuchar algunas preguntas. En el chat nos preguntaban si todos estos filósofos tenían una repercusión en la Edad Media o sus testimonios se habían perdido en la Edad Media y solamente son recuperados en el siglo de las luces, quizá porque yo dije que teníamos ahí como una disputa con la interpretación, por ejemplo, hegeliana de la forma de hacer historia de la filosofía de Diógenes Laercio. Entonces no sé si alguno quiere decir algo al respecto. Bueno, es una pregunta para filólogos o para filóloga, para decirlo así. Bueno, yo quizá podría decir que sí hay algunos textos, sí hay una tradición medieval, de hecho hay una tradición textual medieval de Diógenes Laercio que al parecer es enrabiscadísima, lo cual quiere decir que hubo mucha transmisión del texto de Diógenes Laercio, aunque no era precisamente tratado con el cuidado con el que se tratan esos que son considerados textos filosóficos, ¿no? Entonces no tengo claro que haya un momento en el que no tenga un interés Diógenes Laercio. Lo que pasa es que siempre, más bien como un repositorio de chisme que como una fuente filosófica más seria. ¿Mm? Quizá yo solamente haría una como para, sí, por ahí hay varias. Fernanda, prenda el micrófono y pregunte. Es que no me dejaba, perdón, me decía que tenía que autorizarme usted. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero ya sé que no puedo hacer tantas. Entonces me voy a quedar con las dos que pensé un poco para Carolina.
Y la primera, como puse ahí en el chat, es sobre lo que a mí me parece como la tesis más importante de su exposición, que es la forma en que estos dos rasgos de carácter, que me parece que podemos decir que son como la soledad, el aislamiento, la arrogancia, que se introducen con Heráclito y Genófanes, Diógenes Laercio los introduce con ellos, influyen en el resto de las vidas que aparecen en el libro 9, que sí es como una especie de miscelánea. Entonces, lo que quiero saber primero es en qué sentido es que se da esa influencia. Si, por ejemplo, se puede dar como un par de tópicos comunes que después Diógenes Laercio le va a atribuir a otros filósofos que ahí mismo aparecen. Y la segunda, que digamos es un poco simultánea, es si usted, Carolina, piensa que hay una relación o que Diógenes Laercio quiere establecer una relación entre estos dos rasgos y las filosofías, o sea, las doctrinas de Heráclito y Genófanes. Un poco como lo que estaba diciendo Germán, que Nietzsche suponía y que, digamos, de alguna manera formaba parte de las prácticas de los biógrafos y los doxógrafos en la antigüedad. Entonces me quedo con ambas y ya si tengo chance luego pregunto más. Mil gracias, Fernanda, y un gusto muy grande escucharte de nuevo. No, pues voy a empezar por la segunda. Yo creo que sí, esos rasgos de carácter sí tienen una influencia, al menos en la manera como se presenta la filosofía, como una filosofía, como dice Germán, una filosofía, digamos, inquisidora, una filosofía eh, de un carácter muy fuerte, ¿no? De un carácter muy casi que demoledor. O sea, esto podría ser tomado de esta manera, como un gran crítico del otro, como una persona, digamos, que viene a acabar con una serie de cosas que están más o menos establecidas y a criticar valores profundos. Ese es el caso de Heráclito y ese es el caso también de Genófanes, tal y como nos los muestra la tradición, ¿no? Genófanes con su famosa crítica a la manera como los seres humanos pues conciben a los dioses, y Heráclito pues sí con su crítica a la educación, a las figuras digamos educadoras de Grecia, a la manera como los hombres se comportan con el conocimiento, etcétera, etcétera. Ahora, con relación a lo primero, y digamos, no me quiero extender muchísimo porque sé que el tiempo es corto, pero con relación a lo primero, yo sí tengo la sensación de que ese es un rasgo de carácter que aparece mucho durante esos dos rasgos de carácter, la soledad y la arrogancia, como lo pones ahí, aparecen mucho en el libro noveno. En particular, estoy pensando en este momento en Anaxarco. Anaxarco, de quien tenemos una bibliografía pequeñita, pero Anaxarco, digamos, es presentado como supremamente arrogante y violento, ¿no? El episodio de la lengua y demás. Y yo creo que de todos los que tenemos acá, tenemos episodios, digamos, tal vez, no sé si tan violentos como los de Anaxarco, pero sí como de una especie de repudio frontal o de rechazo frontal frente a otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que estructura. Yo ya en algún momento había pensado que lo que también estructura este libro noveno es un tipo de manera de expresarse de estos filósofos un poco ambigua, ¿no? Alotríos que dicen unas cosas de una manera y de otra, que son como paradójicos, que son difíciles de comprender. Lo que Germán decía, el carácter oracular oscuro de Heráclito aparece también en los otros en cierta forma tematizado. Y eso sería lo que podría decir por ahora. Por acá hay una para Alfonso en el chat. Nos dicen que sí, especulando un poco, si la idea fuera desacreditar moralmente a Sócrates, mejor si hubiera introducido a un Quinaidos en el chisme y no solamente a a las prostitutas. Tal vez sí, pero pues yo estoy absolutamente convencido de que la idea no era ni mucho menos desacreditarlo. A mí me da la impresión de que los intérpretes, en particular los intérpretes de comienzos del siglo XX y del final del siglo XIX,
se apoyan excesivamente en el diagnóstico que dan las fuentes de Sócrates, pero el diagnóstico nos viene de fuentes que son completamente hostiles a Sócrates en la medida en que es un griego no católico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces estoy seguro de que no estaban buscando ni mucho menos ese tipo de propósito. Eh, yo voy a hacer una brevísima para Alfonso porque no creo que apenas hoy se me ocurrió pensar que también está la anécdota de la segunda esposa de, de Aristóteles. No tengo el texto a la mano y si me pongo a buscarlo no salimos nunca, pero creo que ahí también está un poco la idea de, o al menos en el espíritu de la anécdota está la idea de presentar a Aristóteles como un tipo demasiado dedicado al sexo, ¿no? Sibarita en muchos sentidos y ese uno de ellos. Entonces sería también una manera de resaltar, digamos, el carácter hedonista de la filosofía aristotélica. Estoy pensando en que la mayor parte de las otras anécdotas se convierten como en motivos, como usted lo expresó, para vincular de cierta manera a los filósofos con antecedentes. Entonces, cuál es el uso del motivo sexual, por decirlo de alguna manera? En el caso de Aristóteles hay una tradición larguísima, absolutamente interesante y absolutamente graciosa. Aristóteles es reproducido en el Renacimiento, pero me imagino que eso viene de una novela, de un texto que se llama La Ley d'Aristote, donde se lo presenta, la reproducción usual es a Aristóteles haciendo las veces de caballo, mientras que Filis está encima de él dándole latigazos, dándole latigazos. En el caso de Sócrates, hay un desarrollo análogo. Hay un desarrollo análogo que va a llegar hasta el barroco y que va a dar lugar incluso a una opereta de Telemann, en donde se nos presenta, es decir, estoy hablando es como ya de la apropiación que era la coda que le había prometido. Eh, la apropiación de la anécdota va a ser diversa, pero digamos que durante el barroco, y yo me imagino que eso viene del Renacimiento, no tengo todavía claridad con respecto a qué fuentes pudieron utilizar, se van a generar se va a desarrollar ese motivo de las dos esposas en el caso de Sócrates, y se va a desarrollar de tal manera que se nos va a presentar a Sócrates como un pobre hombre que se enfrenta a dos mujeres furiosas que lo lastiman y que lo hacen sufrir cantidades. Eso es como uno de los desarrollos. Entonces hay varias obras que comparten como título La paciencia de Sócrates con dos mujeres. ¿Cuál es la lección de esas obras? Claro, uno puede leerlo directamente así, muy seguramente el sentido que estaban tratando de producir los autores de esas obras, en particular los autores de los libretos que dieron lugar a por lo menos dos óperas barrocas, era el de poner en evidencia, eso es lo que hace reír, el sufrimiento de un hombre con dos mujeres. Pero a mí me da la impresión de que también uno podría leerlo perfectamente, y esa es como la intención de que Sócrates, el alumno de Diotima, el experto en amor, etcétera, es realmente incapaz de manejar cualquier situación que tenga que ver propiamente con el amor terreno. Es una anécdota que efectivamente puede dar lugar a cuanta interpretación se quiera. A mí me da la impresión, honestamente, que la afiliación de Sócrates con los hedonismos antiguos puede ser un motivo filosófico lo suficientemente pertinente como para que un filósofo utilice ese dato dentro de su desarrollo y no va a hacerle daño, pues. Muy bien, un minuto para una última revirada de alguien. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros asiduos de las clases
abiertas. Pocas veces nos extendemos tanto, pero esto de hablar de la vida sexual, de los problemas con los alumnos, de las preferencias perrunas o del orgullo de los profesores, pues es realmente interesante y creo que mantiene aquí a la gente interesada. Muchas gracias a todos de nuevo, muchas gracias a mis amigos peirásticos, que chévere vernos los cuatro de nuevo, al menos por este lado un ratico. Pues gracias, bienvenidos mañana. Mañana tenemos unos funámbulos muy interesantes, entonces los invito a que nos acompañen mañana de nuevo a las 4 de la tarde. Constanza Botero, doctora en literatura por la Universidad de los Andes. Gracias. Chao, chao. Chao, mil gracias. Gracias a Chao, todos. Gracias, Andrea. Caro. Chao, Caro. Chao, Germán. Chao, que Chao, estés bien. chao.